Profe, yo estaba viendo un video que usaba la ley de Fourier, pero había que tener el material de la placa para ver el tema de la conductividad térmica. Ya, Y eso, no lo pude hacer solo. perfecto. ¿Quién más? Lo primero que tenemos que obtener, ¿cierto?, es la información básica del fluido. Entonces, lo primero que tenemos que ver es los temas, ¿cierto?, de cuál es la densidad del fluido, cuál es la densidad del fluido, que como ustedes ya estarán dándose cuenta, aparecen desde un, de una tabla termodinámica, ¿cierto? En donde obviamente no tenemos la información a 43,3, así que tenemos que utilizar, ¿cierto?, la información en, tenemos que utilizar la información, ¿cierto?, eh, a 40 y 45 grados Celsius. Entonces con eso nosotros sacamos la densidad a, eh, a la temperatura que nosotros nos indica. Luego, la capacidad calorífica, que es otro parámetro que tenemos que tener, ¿cierto? Eh, para la temperatura que nos entregan. Y finalmente, bueno, no sé si finalmente, no finalmente, la conductividad térmica, ¿cierto?, que tengamos en este punto, que en este caso va a salir, va a tener un valor de 0,635 watt por metro Kelvin. Recordemos aquí, eso sí, que esto es referente al agua, no referente al... Profe, esa es la tabla 9, ¿cierto? De Sí, la... ya. ¿qué están viendo ahora ustedes, disculpen? Dice ejemplo 3 y sale, o sea, no sale nada más. Y ahora ven que dice viscosidad. Sí. Ya. Sí, correcto. Entonces, entonces ahora sacamos claramente la viscosidad del agua, ¿cierto?, en la tabla, que es lo que estamos viendo, y la sacamos en las unidades correspondientes. Y lo que nos falta, ¿cierto?, ahora es qué elemento nos falta para poder caracterizar completamente el material, en este caso el agua. Tenemos, ya obtuvimos densidad, C sub P, conductividad térmica y viscosidad. ¿Qué más nos falta? La velocidad, No. Hay un elemento que es propio del fluido que nos falta. la temperatura, profe, No, eso ya está. Es 43,3 la temperatura del agua y la temperatura de la placa es 10 grados Celsius. ¿Qué nos falta? Algo que es inherente al fluido.
¿El calor específico? Ya lo tenemos, lo calculamos en la diapositiva anterior. La conductividad térmica. El número de Prandtl nos faltaba. La conductividad ya la El sacamos. número de Prandtl. Gracias. Hubiera sido más impresionante que lo dijera antes que apareciera, pero bueno. El número de Prandtl es el último elemento que nos falta para caracterizar, ¿cierto?, nuestro fluido completamente. Anteriormente ya habíamos sacado, ¿cierto?, lo que es densidad, lo que es capacidad calorífica y lo que es conductividad térmica. ¿Ya? Acá están los valores, por si acaso, para que lo noten. Recuerden que todo esto es relacionado con el agua, no así, no con la placa. ¿Ya? Profe, y todo eso habría que sacarlo interpolando, ¿verdad? Interpolando, claro. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos todo caracterizadito el fluido, ¿cierto? Con las variables características del mismo. Reemplazar en la fórmula. ¿Qué fórmula? Tendríamos que identificar si hay transferencia de calor por conductividad o por convección. Ya, eso se hace después, eso sí, pero ya, antes de todo eso, hay una cosa que tenemos que hacer para saber con qué ecuaciones nos tenemos que casar. Determinar si el flujo es Turbulento o laminar. ya, y eso se hace con Reynolds. Número de Nusselt. con el número de Reynolds. Muy bien. Entonces, calculamos el número de Reynolds, que vemos que tiene un valor en este caso, bueno, como pueden ver, se reemplaza, ¿cierto?, la densidad calculada, la velocidad que me la dan, dice que son 30 centímetros por segundo, lo podemos determinar, ¿cierto?, como 0,3 metros por segundo, y por el largo, ¿cierto?, que va a tener que atravesar, que es 1 metro, y se divide por la viscosidad del agua, que en este caso es la que tenemos. Esto nos da este resultado, ¿cierto?, que lo podemos ver como 4,83 por 10 a la 5. ¿Ya? Profe, antes de continuar, ¿puede volver a la parte donde salía la viscosidad? Gracias. Entonces tenemos 4,83 por 10 a la 5. Sacamos el número de Reynolds. Entonces, según lo visto anteriormente, determinamos, ¿cierto?, cuál es el número de Nusselt o cuál es la ecuación del número de Nusselt a utilizar, y es esta de acá. Esta es la versión del número de Nusselt, que pueden verlo también en el formulario que subí hace 2 días, si mal no me equivoco, que ya está disponible en el aula, en la pestaña número 6. Y acá tenemos el número de Nusselt, calculado con esa expresión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el número de Nusselt, ¿ya? Que viene siendo 0,664 por 4,83 por 10 a la 5, elevado a 0,5, y todo esto por el número de Prandtl elevado a 1/3.
y eso nos da 735,57. Con ese número, nosotros ahora entramos al número de Nusselt que tenemos aquí. Coeficiente de convección, coeficiente de transferencia de calor por convección, por el largo dividido K, la conducción térmica del agua. Despejamos el coeficiente de convección y obtenemos cuánto va a valer utilizando el número de Nusselt, la conducción y el largo. Y en este caso nos da 467,09 watts por metro cuadrado Kelvin. ¿Ya? En este caso, este valor de acá nos da porque la información de K está en Kelvin. ¿Ya? La bibliografía es esa, nos dice que está en Kelvin. ¿Ya? Entonces, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre los... porque llegan dos números de Nusselt ahí? ¿No? El 735, ¿cuál es la diferencia con el 467? No, este es el número de Nusselt y el 467 es el coeficiente de transferencia de calor, miren. Es el despeje. Verdad, tiene razón. Disculpe, profesor. No se preocupe, no se preocupe. Es la época del año, sí, yo también estoy. Sí, Ay, Dios mío. razón. Entonces, con eso, con esta información y la diferencia de temperaturas, obtenemos, ¿cierto? El calor, ¿cierto? Transferido en este caso, que nos describen acá. Ahora bien, como nos dicen que este es el calor transferido por distancia, van a ser 15.554,1 por el largo. Y el largo en este caso es 1 metro. Entonces, este va a ser Q igual a 15.554,1 watt por metro, en donde este metro va a ser por unidad de ancho. Entonces, como para que quede más claro echarle agua, ¿qué es lo primero que hicimos? Estimados y distinguidos. Calcula la densidad. Digámoslo de la siguiente manera. Saber la información básica del fluido. Gracias. Obtuvimos información del fluido. Ah, muy bien. Siguiente paso. ¿Qué es lo que hicimos? Calcular el número de Reynolds. Calcular Reynolds. Ya. ¿Qué hicimos? Antes de Reynolds calculó el número de Prandtl. Espera, antes de eso. ¿Qué información podemos obtener del número de Reynolds? ¿O para qué nos sirve calcular el número de Reynolds? Para el número, el Noodles, algo así. Nusselt. Ya. La info, ¿cierto?
Reynolds y lo hacemos, ¿cierto? Para calcular el número, eventualmente calcular el número de Nusselt, ¿cierto? ¿Cómo aporta el número de Reynolds al número de Nusselt? O noodles, porque Raúl está con hambre, así que ya está pensando en ir a cenar. El número de Nusselt nos ayuda, ¿cierto? O lo utilizo, ¿cierto? Primero para determinar el tipo de flujo. Normalmente, las ecuaciones son si tengo un número de Reynolds A o un número de Reynolds bajo un cierto valor, utilizo una fórmula, y si tengo un número de Reynolds sobre dicho valor, utilizo una siguiente fórmula. Y lo siguiente es que también el número de Reynolds entra en la ecuación de cálculo, ¿cierto? Normalmente el número de Nusselt es igual a una cierta constante C por el número de Reynolds elevado a un N por el número de Prandtl elevado a M. Entonces, ¿cuáles son los valores eventualmente de estas constantes? Depende de esta información de acá. ¿Ya? Y esto va aquí. ¿Ya? Entonces, calculamos el número de Reynolds, posteriormente calculamos el Nusselt como C por Reynolds elevado a N por Prandtl elevado a M, ¿cierto? ¿Qué es lo siguiente que hicimos? Del número de Nusselt, despejó H. El número de Nusselt sabemos que es igual a H por L partido K. Y de esto yo desprendo, ¿cierto? O yo calculo H como Nusselt por K partido L. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Y llegó con eso ya a la parte final, que era a ver, Calor transferido. Y ahí se procede a calcular el calor transferido. ¿Cierto? Es más o menos, ¿cierto?, todo lo que hemos hecho o todo lo que hicimos para hacer estos cálculos. Claro, un compañero de ustedes decía, calculamos primero la densidad. Bueno, en este caso fue necesario porque la tabla no nos entrega esa información. Pero en estricto rigor, lo que de verdad es necesario, ¿cierto?, es la información de la tabla. A veces la leo, a veces la tengo que calcular, ¿cierto?, interpolando, pero lo importante es que es lo primero que yo tengo que ver, la información que me modifica, ¿cierto?, que me caracteriza al fluido. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con esto? disculpe, profesor, esa información de esa tabla es del libro que dice usted que teníamos que descargar al último. Muy bien. Sí. Entonces, básicamente, acá le estoy dando el recetario que se necesita para calcular transferencia de calor, ¿cierto?, por vía convección. Entonces, como ustedes se darán cuenta, hacer estos cálculos, la verdad es que es
bastante fácil si no fuera por esto de acá, ¿cierto? Que básicamente yo tengo que determinar qué ecuación es la que más me sirve para la situación que yo estoy atacando. Lo importante también es que ustedes tengan bien en consideración lo que es la situación que nosotros estemos teniendo. La situación o caso de transferencia de calor. ¿Ya? O sea, si es ¿Profe? una placa plana, si es un ducto, si es una esfera, etc. Nosotros no vamos a trabajar mucho con estos tipos de geometría porque es convección externa que de todas maneras no es tan observable dentro de todo, pero es bueno saber que eventualmente puede existir, ¿ya? Que también tengo que saber. Dígame, estimado. En el número de Nusselt ocupó 0,664 como Sí. constante. Ujú. ¿Eso era para flujo laminar o turbulento, esa constante? Es para una placa plana con un flujo paralelo para un número de Reynolds inferior a 10 a 5 por 10 a la menos 5, por 10 a la 5, perdón. Cuando ustedes completen los 5 pasos para llegar al coeficiente de transferencia de calor, ya van a poder calcular, ¿cierto?, el calor transferido. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con esto? Algo que no quede claro, algo, díganme. ¿Todo claro? ¿Todo bien? No sé si eso es que explico muy bien o explico muy mal. Pero bueno. Yo creo que si da otro ejercicio, profe, y tratamos de hacerlo, ahí vamos a ver bien cómo quedamos. Gracias por mencionarlo. Háganlo entonces. Agua caliente a 110 grados Celsius fluye en un tubo de hierro fundido con esa constante K, cuyo radio interior es de 2 centímetros y su espesor es de 0,3 centímetros. El tubo se debe cubrir con un aislamiento adecuado, de modo que la temperatura de la superficie exterior de este último no sobrepase los 30 grados Celsius. Cuando la temperatura ambiente sea de 22 grados Celsius, si los coeficientes de transferencia de calor en el interior y en el exterior del tubo son H interior 80 watts por metro cuadrado por grado Celsius y H exterior 22 watts por metro cuadrado grado Celsius, respectivamente, determine el espesor del aislamiento de fibra de vidrio, K igual 0,038 watts por metro grado Celsius, que es necesario instalar sobre el tubo. En este caso, no es un ejercicio de determinar el H, ¿ya?
Esto es un caso que yo creo que varios de ustedes lo han de haber visto en sus respectivos trabajos, en donde yo tengo, ¿cierto?, una cañería donde el espesor es mucho más grande que el radio interno. No, bien dibujado vería mucho mejor, ¿cierto? En donde por aquí pasa un fluido. Y acá a lo mejor hay aire, ¿cierto? Por ejemplo, o hay algún tipo de fluido pasando que puede ocurrir. Entonces, se da una situación en donde aquí yo tengo el fluido que está pasando, está muy caliente o está muy frío. Puede darse cualquiera de ambas situaciones. Entonces, acá hay una alta temperatura, en este caso son 110 grados Celsius, y aquí, en el aire, cuando estoy aquí, hay 22 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que cuando se dé esta situación, donde acá hay 22 grados Celsius, yo toco la superficie, que va a estar acá, y tiene que estar a 30 grados Celsius. Entonces, yo tengo que determinar cuál es el espesor de aislante para alcanzar esa situación. Es un poco lo que, si mal no me equivoco, Nicolás mencionaba, Nicolás Goldsworthy, decía que algo estaba viendo de un video en donde hay que obtener, ¿cierto?, la constante, hay que tener las constantes. Bueno, este es un problema este tipo de problema, por si acaso, se denomina estoy medio confundido que se me cambiaron las pantallas, entonces, de obtención. Cálculo de revestimiento. Revestimiento o aislamiento. Bueno, revestimiento. O aislamiento. ¿Ya? Que me permite cumplir la situación descrita. ¿Ya? Así que desarrollen este ejercicio. No tienen que calcular en este caso los coeficientes de convección porque ya están. ¿Ya? Así que con esta información deberían ser capaces de poder calcular este tema. ¿Ya? Eso, estimados. Que la fuerza los acompañe.